Hola a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Sé que es viernes, sé que es por la tarde y que seguro que tenéis un montón de planes interesantes para hacer. Entonces, que estéis aquí para mí de verdad que es un halago. También muchísimas gracias al Innova Bilbao por darme esta oportunidad de compartir un poco los conocimientos que tengo yo y sobre todo la visión que tengo yo de la innovación y la innovación... Uy. La innovación en la ilustración y la publicidad. Antes de meterme a hablaros un poco de todo el rollo, os voy a hablar de mí. Esta soy yo de pequeña, no se me daba muy bien dibujar, ahí lo podéis comprobar. Sin embargo, siempre he tenido claro que me encantaba dibujar. He seguido con ello a lo largo de los años y a día de hoy puedo decir, y muy orgullosa, de que me dedico a ello, aparte de hacer otras muchas cosas que os iré enseñando poco a poco. Mi trayectoria artística empezó en el Bachillerato de Artes. Posiblemente fuese yo una de las pocas personas en mi clase que estuviese en Bachillerato de Artes y no por tener el título de bachillerato, sino porque de verdad le gustaban las artes. Después del Bachillerato de Artes estudié la doble carrera de Diseño y Publicidad y ahí me di cuenta que la publicidad no me gustaba, la verdad. Estuve machacándome, intentando que me gustase. No conseguí que me gustase, pero sí que conseguí terminar la carrera. Y de ahí, por cosas del destino, gané en un sorteo un curso de publicidad. Un máster de publicidad de unos meses en una de las escuelas más importantes de Madrid, donde me hizo acabar a día de hoy trabajando en agencias de publicidad. La primera agencia que trabajé fue Domo, que para quien no lo conozca es el actual PS21. En esa agencia estuve trabajando con marcas como Pepsi o KFC. Ahí fue como mi primer contacto con estas marcas. Yo trabajaba en el departamento de creatividad siendo directora de arte, ¿vale? Para quien no lo ubique mucho, en la publicidad, en el departamento de creatividad, trabajamos por parejas. Una persona es el arte, otra persona es el redactor o copy. Y eso, yo era la directora de arte, ¿vale? Entonces, sobre todo, si veis que no me expreso muy bien, es que se me da mejor el arte que las palabras. Lo siguiente fue la despensa. En esta agencia trabajé para marcas como Burger King o el Ayuntamiento de Madrid. Para mí fue una suerte estar en ese momento en la despensa porque el Ayuntamiento de Madrid en ese momento estaba trabajando con el director creativo Nacho Padilla. Nacho Padilla, para quien le suene o no, es uno de los mayores creativos que hizo un cambio en el Ayuntamiento de Madrid, que ibas por todas las calles queriendo tener todos los carteles que había por la ciudad. Y a partir de ahí me fui a Señora Rushmore. Esta fue la última agencia en la que estuve y trabajé con marcas como Ladrón de Manzanas, La Once o el Atlético de Madrid. Sobre todo, conocidísima esta agencia por el Atlético de Madrid. Fue en la pandemia, cuando de repente nos mandaron teletrabajar a casa, que yo me vi con el ordenador de la agencia, un ordenador súper potente, que tenía todos los programas instalados, que no daba ningún problema y encima tenía 24 horas al día para hacer todo lo que quisiese. Fue ahí cuando dije, joder, se me da bien, o sea, porque al final dibujar sí que seguía dibujando y tal, se me dan bien los programas Adobe, pero hay un programa que todavía no lo consigo manejar. Fue ahí cuando me puse a trabajar sobre todo en el programa Illustrator. De ahí empecé a hacer mis primeras ilustraciones y no había terminado en Rushmore y ya tuve mi primer encargo para McDonald's de ilustración. Me hice freelance, dejé la agencia y empecé a trabajar con marcas como La Fallera, KFC, Estrella Galicia, Vips, McDonald's, La Once. Muchas veces la gente me conoce como ilustradora, pero he de deciros que también trabajo como directora de arte para muchas de estas agencias que llevan estas marcas. Si podéis echar un ojo a mi Instagram, es un poco esto, se ve un poco caótico, pero también yo soy un poco así. Lo que más destaca es el color rojo y por eso también todas las marcas que me están contratando. Si lo veis, muchas son de gastronomía. La gastronomía, al final, uno de los colores, por psicología del color, que eso lo podéis ver en libros como el de Eva Heller u otros, utilizan colores llamativos y sobre todo el rojo. El rojo evoca a hambre y por eso muchas de las marcas como Burger King, McDonald's, Vips, bueno, Estrella Galicia, todas estas, La Fallera, todas estas marcas con las que he trabajado,
tienen el color rojo como principal en sus propios logotipos. De ahí a que mi estilo pueda encajar muy bien con ellos. Pero luego, cuando a mí la gente me pregunta por mi estilo, si le echéis un ojo a este pantallazo, ahí hay un montón de cosas diferentes. O sea, el micolápiz de toda la vida, por ejemplo, está hecho con lápices de colores. O, por ejemplo, la pantalla está hecha con inteligencia artificial, la televisión. O hay un Reels donde se me ve a mí pintando a mano con témperas, o la mayoría de ilustraciones que hago con ilustración vectorial, que es esto del Illustrator que os comentaba. Entonces, ahora sí, os vengo a hablar de la innovación en la ilustración, o sobre todo cómo la considero yo. Os podría estar hablando de IA. Creo que hay un montón de charlas interesantes y que se puede abrir el gran melón de la IA sobre la ilustración. Es más, hace 2 días ha salido el trend de que están todos los influencers y toda la gente en Instagram y redes sociales poniendo sus propias fotos en estilo manga, que también es un estilo de ilustración. Pero no voy a abrir ese melón, voy a hablar de la nostalgia, porque considero que sí, que la innovación también puede ser volver al pasado. ¿Y por qué voy a hablar yo de esto? Porque al final mi ilustración tiene mucho estilo retro. Antes de hablar sobre ilustración, voy a poner los diferentes ámbitos del arte donde también está pasando esta tendencia de la nostalgia, como es la fotografía, el vídeo, música, publicidad, producto e incluso branding. Fotografía. Estas fotografías son de la Met Gala, ¿vale? ¿Qué pasa en la Met Gala? Que se reúnen un montón de celebrities, pero luego cuando se van a la cena no les permiten a la prensa ir a ese evento, a esa parte del evento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Frank Ocean, el cantante, actor, compositor, llevó una cámara analógica y se encargó él de sacar las diferentes fotografías. ¿Qué aporta esto? Pues que no haya millones y millones de fotografías de ese momento, que no hay selfies, no hay otras fotografías. De hecho, estas estaban bajo la licencia, por así decirlo, de Vogue, que se encargó de contratarle a él. Y aquí juegan mucho con el utilizar la cámara analógica y jugar con ello de, es que igual te hago 25 fotografías y hay 5 que no salen. Y está bien, porque estamos volviendo a eso, a la nostalgia y al que podamos estar en un momento en el que luego esta fotografía no vaya a salir o vaya a salir, pero al final es el momento, ¿no? El no tener la vida controlada, que es un poco la sociedad que estamos viviendo, que queremos controlarlo todo. El siguiente ejemplo, por ejemplo, es este videoclip de Guitarrica de la Fuente, a carta cabal, que está dirigido por Pau Carreté y también está todo hecho con una cámara fotográfica que es la Kodak y todos los fallos y todas las cosas se ven en este propio videoclip. Siguiente ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny, el último disco que lanzó, que yo creo que todos lo conocemos, es el de Debí tirar más fotos, ¿no? Donde él vuelve a las raíces de Puerto Rico. De hecho, muchísimos de los temas son géneros que que son originarios de Puerto Rico, y él habla mucho de la nostalgia en este disco. Es más, por ejemplo, la canción de Nueva York es una canción que es de 1975 de Puerto Rico y él ha hecho el remake. O la última gráfica, el último gran premio del fin de semana pasado del Festival de Publicidad de Donosti, ¿vale? Que es el Find Your Summer. Esta campaña lo que trataba, bueno, es una campaña para Magnum, la marca de helados, y es una campaña que lo que quería hacer ver es de todos aquellos sitios fríos, encontrar ese punto donde el sol llegaba a tal hora para poderte tomarte tu helado, ¿no? Entonces, es curioso porque aquí igual no estamos hablando de analógico, porque está hecho con una cámara que es digital, pero sin embargo nos vamos a la esquina de arriba y ahí te viene el lugar exacto donde se ha hecho esta fotografía e incluso a la hora y grado donde se ha hecho. ¿Por qué? Para que veas que es tangible, que no es algo digitalizado, que eso, o sea, es un poco lo mismo de no tener que controlar todo y ir a por las cosas más tangibles. Otros ejemplos, por ejemplo, de producto, el nuevo Ford Capri, que viene del Capri que ya había en su momento, o incluso todos los logotipos que están volviendo a los anteriores. Ahí vemos Pepsi, que el logotipo de ahora se parece mucho más al del 87, Burger King, todos conocemos el diseño de 1999, el del medio, que es el que más ha estado con nosotros, por así decirlo,
y de repente en el 2021 decidieron volver a la versión anterior que tenían en los 70. También pasa eso con Citroën, con Renault o con Peugeot. Entonces, básicamente, la nostalgia es tendencia. ¿Por qué? Porque tendemos a idealizar el pasado. Todos creemos que el pasado fue mejor, aunque puede ser que no lo fuese. Pero es que, de hecho, hay un término que es súper curioso, que está en un artículo del País, que te habla de nostalgia precoz. Y es que la generación Z está teniendo nostalgia de cosas que no ha vivido. Porque ahora mismo en las redes sociales, o sea, es que es muy fuerte, pero es que ahora mismo en las redes sociales estamos conviviendo los Z con los no Z. Entonces, los no Z están hablando de lo bonitos que eran esos tiempos y los Z quieren vivir ese tiempo. Entonces, es muy curioso el que quieran, pues eso, ver, yo qué sé, en plan, los dibujos que había en los 80 o la ropa que había en ese momento, ¿no? Luego también, ¿por qué? Sensación de seguridad, lo típico de, es que mis padres lo tenían más fácil, ¿no? O es que mis padres, claro, encontraban más trabajo. Pero es que no te tienes que ir a mis padres, es que yo misma, cuando me preguntan los chavales que entran a la escuela que yo hice de publicidad, me preguntan que cómo veo el tema y digo, hombre, pues lo tenéis más difícil. ¿Por qué? Pues porque ahora cada vez es más gente, están más formados y hay menos posibilidades o igual está más complicado el encontrar este trabajo, ¿no? La fuga de la era digital. Estamos todos saturadísimos de que esté todo digitalizado. Entonces, lo que quiere la gente, desconectarse. Hay aplicaciones en el móvil para que no te dejen usar otras aplicaciones. Que es como, estás usando una aplicación para dejar de utilizar otra aplicación. O sea, queremos huir de todo esto y luego también está la tendencia de la cultura pop, evidentemente, que claro, que nos viene a este mundo de colorines, de qué maravilloso es el mundo, y que queremos estar en ello, ¿no? Entonces, ¿en qué está conectado la ilustración con todo esto? Porque puede servir de puente entre el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque al final, hablo desde mi punto de vista y obviamente mi ilustración es un estilo retro que te viene a llevar todo ese mundo del que hablamos. Te aporta calidez, te aporta cercanía y sobre todo te aporta autenticidad. Lo está haciendo una persona. Eso es un poco la diferencia de la IA. En la IA no hay una persona detrás, entonces no te puede quedar igual o no le vas a poder meter unos detalles o unos chistes, insights detrás. Con esto voy a hablaros con un par de proyectos míos para que veáis un poco a lo que me refiero. El primero de ellos es KFC Otaku y habla de la tendencia cartooning. La tendencia cartooning es una tendencia que al final se basa en cartoonizar a cualquiera de los personajes de esta marca y en este ejemplo se utilizaba porque, bueno, KFC a mí me vino y me dijo, oye, queremos hacer una cosa y es que en Navidad siempre está una tradición de Japón que es que ellos comen KFC en Navidad. Entonces nosotros queremos lanzar un producto en España y Portugal, donde es lanzar este cubo de pollo de KFC, pero con estética otaku, porque lo vamos a acompañar además de salsa teriyaki. Entonces, el primer encargo realmente fue hacer el típico librito que te dan con el menú infantil, donde te vienen las ceras y dibujar y demás, para que lo regalasen con esto. Pero más tarde evolucionó en que también se hiciese todo el packaging. Eso de ahí de la izquierda es el muñeco, bueno, el cartooning que hice yo, y el de la derecha es el logotipo. Como podéis ver, de repente es una marca que está diciendo, bueno, es mi logotipo, pero quiero que me lo caracterices, quiero que le hagas el estilo de Japón. Aquí hay un montón de elementos que la marca, si fuese purista, igual no te dejaba jugar con ellos. O sea, si veis arriba a la derecha de la imagen, pone cuaderno, pasatiempo, niños. O sea, aunque parezca que esté en letras japonesas, está en español. O sea, lo pone de vertical de arriba a abajo. O, por ejemplo, el tema de agregarle la etiqueta. Vamos a ver, esto es la portada de un libro que van a regalar. No hace falta ponerle precio. Ya, pero es que si le ponemos precio, vamos a lo tangible, a lo analógico, al cuadernillo que comprabas en el kiosco. Y eso es lo que están buscando muchas marcas.
Este es el ejemplo de cómo era el cuadernillo, ¿vale? Con los diferentes juegos y lo mismo del cartooning. El cartooning de repente del coronel te está explicando lo que tienes que hacer en cada uno de los juegos. Igual en uno es resolver el laberinto o en otro es colorear. Y esto fue llevado al producto final, el packaging, que ahí el cartooning, por ejemplo, está el coronel Sanders hecho una avioneta. O sea, esto es porque de repente una marca te da libertad y no tiene miedo a decir, oye, joder, yo juego con este personaje, ¿qué se puede hacer con él? Y esto es un estilo que nunca se había hecho para KFC. Y de repente funciona. Incluso en el logotipo se le puso en la parte de abajo de la hamburguesa, que es este de aquí sobre fondo azul, se le puso buen provecho en japonés. O sea, estamos interviniendo el logo y creando cosas nuevas. Estas fueron las gráficas finales, que eso sí que es verdad que se encarga la agencia, no me encargo yo, pero para que veáis el producto final de cómo quedaba. Y esto fueron las reacciones. Yo no estoy en la parte de cuentas, no estoy en la parte de hacer números de cómo funcionó o cómo no funcionó, pero había millones y millones de mensajes de que a la gente le encantó. Es más, yo lo publiqué en LinkedIn y a mí me bloquearon LinkedIn porque dijeron que estaba teniendo tantas interacciones que pensaban que era un bug, en plan, Exacto. Siguiente ejemplo, el recenario de Ron Barceló. Estamos hablando de una era que todo es digital y de repente quieren ellos hacer un libro, tendencia analógica. ¿Vale? El brief era que Ron Barceló quería estar en todas las fiestas de principio a fin. Los chavales salen de fiesta y cuando vuelven quieren hacerse una cena o una recena. Entonces era lanzar el libro de las recenas de Ron Barceló. Esto se hizo con la agencia de Social Mood y a mí me contrató tanto para hacer las ilustraciones como para hacer el diseño editorial. Además, lo bueno de este libro es que la mitad de las recetas estaban propuestas por consumidores reales de Ron Barceló, pero es que la otra mitad estaban propuestas por Alex Puig, que para quien no lo conozca es el chef de Vicio, bueno, y de MasterChef y otras cosas. Entonces, estas son las ilustraciones que se hicieron. Ahí podéis ver también el diseño de interiores. Y cuando hablamos de analógico, por ejemplo, todos los títulos de estas recetas tenían algo que ver con lo real y lo tangible de el volver al pasado y la nostalgia. El serranito de repente está maquetado, aunque esto esté hecho en digital, pero está maquetado como si fuese una servilleta del típico bar Manolo. O de repente la burger está hecho como si fuese el típico ticket de mientras esperas en la carnicería. Pues esos mini detalles te hacen conectar con, eso es nostalgia, ¿sabes? Esto me está llamando la atención porque si no pusiese burger, sabría que eso es de carne. O si no pusiese, bueno, lo del after, por ejemplo, es típica banda que te dan en el after. O sea, o lo de los huevos fritos, la etiqueta que te viene con las cosas. Además, ahí puedes jugar un montón con cosas, detalles, pues bikini ibérico, acá sándwich de toda la vida. O sea, son esos mini detalles que con inteligencia artificial no se puede jugar tanto, pero sin embargo, contando con un artista, un ilustrador e incluso con todo el equipo creativo, tienes libertad de hacer un mogollón de cosas. Esta fue la fiesta que hicieron. Parece que todo acaba en una fiesta, pero bueno, ahí presentaron el libro, hicieron una acción con diferentes influencers y repartían el libro, aparte de hacer diferentes recetas y tal que daban en ese momento. Toda la discoteca estaba vinilada con ilustraciones, de hecho había pegatinas, tatuajes y cosas de ilustraciones y llegábamos a un punto de eso, de lo que hablábamos de lo analógico, de la calcamonía que te venía en el paquete de patatas fritas, ¿sabes? Uy. Estrella Galicia, edición limitada, Madrid. La tendencia de la autenticidad. Aquí Estrella Galicia lo que le pasa es que de repente dice, joder, nosotros somos líderes en Galicia. De hecho, a mucha gente le encanta la Estrella Galicia, pero sin embargo hay en algunas comunidades autónomas donde no somos líderes, por ejemplo, Madrid. Queremos contratar a una artista madrileña que lo que haga sea el rediseño de estos botellines y lanzarlo por San Isidro. Esto fue lo que hicimos. De hecho, bueno, ese es el botellín y luego aparte se hizo toda la cartelería que estuvo en la Puerta de Alcalá, en la Plaza Cascorro, etc. Ahí hay un montón de elementos que te evocan o a Madrid o a Galicia, y es un poco la unión de estos dos.
Tanto la arquitectura que aparece como la flecha del Camino de Santiago, el bocata de calamares de Madrid, incluso el gato, de que a los madrileños se les llama gatos. Ibas a los bares, se veía también. ¿Y qué pasó? Que les gustó tanto que dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos una acción real donde vayas tú a pintar 9 bares durante la semana de San Isidro? Entonces, bueno, pues fui a Cava Baja y estuvimos pintando con toda la estética de todos estos botellines que se habían hecho, pintando a mano con témperas todas estas vidrieras de estos bares. El resultado, pues, está muy bien. O sea, de hecho, te pasas a día de hoy, que casi ha pasado un año, y hay bares que lo siguen teniendo, todavía no lo han borrado. Entonces, eso te evoca joder, que hay alguien real que lo ha pintado y se ven los trazos y se ven los errores, y está bien. O sea, eso también está bien. Mira, había San Valentín, viene un poco de lo mismo de lo anterior, que es la tendencia artesanal. Y aquí lo que querían era un evento donde estuvieses pintando en medio de Príncipe Pío una frase que te daban, bueno, que participaba en un sorteo la gente. Entonces, bueno, se hacía el boceto, que sí, el boceto es digital, pero luego al final la acción es eso, estar en medio de un sitio, que la gente se entretenga. Era un evento donde iba a haber mucha cola, donde tenías que entretener y al final el ver eso, una persona que está haciendo algo tangible, artesanal, te lleva hacia un lado muy positivo. Y bueno, la fallera, baraja de cartas, este ha sido como un poco el último proyecto que he hecho, que es en general, digo, tendencia a nostalgia, porque al final todos yo creo que hemos vivido el estar comiendo en verano una paella, bueno, un arroz o lo que sea, y después ponernos a jugar a las cartas, ¿no? Entonces ellos querían lanzar una baraja de cartas que fuese la típica baraja de cartas de Fournier, pero con elementos de Valencia y de la fallera, evidentemente. Entonces, bueno, se hizo un poco un estudio y, claro, aquí es los detalles, o sea, detalles que te lleven a la nostalgia real. O sea, es decir, por ejemplo, el 4 de copas en el naipe normal aparece una frase. Pues yo decía, pues en el 4 de copas de la fallera también tiene que aparecer una frase. El poner los diferentes detalles, si vemos arriba, por ejemplo, cada uno de los palos de las cartas tienen o ningún espacio, o un espacio, o 2 espacios, ¿no? Entonces era un poco el conservar todos el máximo de detalles para que a la gente le recordase a esos momentos, ¿no? Y aparte incluir todos los elementos de la fallera, como es, bueno, de los arroces, por ejemplo, la flor del azafrán o la bandera valenciana o diferentes elementos. Se hacían diferentes bocetos de cada uno de los palos. El oros, por ejemplo, era el arroz, el vino era las copas, la escudillera, bueno, la espumadera que llamamos nosotros, era la espada y el palo era la leña donde se hace este arroz. Aquí podéis verlo con más detalle. Y el resultado final de las 40 cartas. Claro, lo que hablo de autenticidad, de nostalgia, de los detalles, o sea, estamos ahora mismo en un momento que queremos hacer todo súper rápido, que no estamos cuidando lo mínimo. Entonces, por ejemplo, aquí era como, no, se hacen 3 cartas y esas 3 cartas ya sirven para todo. No, es que se puede meter tanto detalle en cada una, o sea, como si lo hiciese de verdad el artesano que lo hacía en su momento. Todos los detalles, incluso aquí no aparece, pero el comodín, que no estaba previsto en un momento, dije yo, oye, también hay que meter el comodín porque así lo hacemos más real. Y bueno, este fue el resultado final de la baraja, que la verdad que imprimieron muy poquitas, pero bueno. Y las conclusiones. La nostalgia puede ser una herramienta poderosa en el marketing. La innovación puede venir del pasado perfectamente, obviamente dándole también alguna vuelta. La ilustración puede producir sentimiento de cercanía y calidez. Y la tendencia es tendencia lo artesanal, tangible y auténtico. Espero que os haya gustado, que disfrutéis mucho el pinchopote ahora y que nada, que vaya muy bien. Gracias.